Espero que en esta serie del año 1988 todos ustedes puedan escuchar con atención y puedan creer y recibir esto acerca del Espíritu Santo, para que así toda vida ustedes puedan tener una vida espiritual y sean líderes espirituales. Espero que ustedes puedan prepararse. Nosotros ahora vamos a entrar en la última etapa, pero de todos nosotros espero que podamos escuchar con atención y así nosotros podamos prepararnos para tener poder. La palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 12, versículos 9 hasta el 11, vamos a leer intercalado. A otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de las sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros y a otros profecía y a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Amén. Vamos a decir dos veces: el Espíritu Santo manifiesta el poder, el Espíritu Santo manifiesta el poder, el Espíritu Santo manifiesta el poder. El Espíritu Santo manifiesta el poder. El hecho de que Él haya morado en nosotros no es para que simplemente creamos que haya morado en nosotros, sino que Él al morar en nosotros, Él manifiesta la obra de Dios. Él al morar en nosotros manifiesta el poder y la naturaleza de Dios. Esto hace que nosotros podamos creer que Dios está junto con nosotros y hace que nosotros podamos conocer esto y hace que nosotros podamos testificar esto. La diferencia entre el árbol que está muerto y el árbol que está vivo en la primavera es que en el árbol muerto no tiene ningún fruto, pero el árbol que está vivo brota y tiene hojas y luego florece y tiene los frutos. De la misma forma, si nosotros verdaderamente estamos vivos, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, Él hace que nosotros ciertamente sea manifestado Dios en nosotros. Así hay una diferencia. Por eso diferencia completamente a los que creen y a los que no creen. En el caso de que sí, no hubiera ninguna diferencia entre las personas que creen y no, ¿qué razón tendrá el hecho de que nosotros creamos en Jesús? Nosotros abandonamos todas las diversiones de este mundo y nos apartamos de las seducciones de este mundo. Y estas personas que desobedecen a Dios tienen todas las cosas del mundo. Si nosotros éramos iguales que ellos, ¿qué sería la necesidad de creer en Jesús? Si nosotros no nos lastimamos, pero entonces que el hecho de creer en Jesús no solamente es el hecho de abandonar cosas. Nosotros en las personas en el pasado, ellos también creyeron en Dios, las personas que están debajo de la ley. Pero la verdad, la fe de ellos con ahora los cristianos es completamente diferente. Los cristianos es superior. Nosotros nosotros no somos separados por nosotros mismos, sino es que Dios nos ha separado de nosotros. El hecho de que yo crea en Jesús no es el hecho de que yo mismo me separe de ellos, sino que Dios es quien nos ha separado de nosotros. Por eso el Espíritu Santo hace que venga a nosotros y manifieste a Dios y también hace que nosotros podamos creer en Dios. Pero eso no tiene ninguna relación con las personas que no han creído en Él. Por eso la Biblia nos dice varias veces: el mundo no le ha visto y el mundo no le conoce, pero ustedes me conocen y yo estaré en ustedes. Ustedes lo pueden recibir. Por eso las personas que creen y las que no creen es completamente diferente. No solamente en sus sentidos, sino también en sus características y también en su fenómeno. Por eso cuando nosotros ya hablamos sobre la palabra santo, el significado original significa ser separado. Por eso cuando ya hablan que las personas, el pueblo santo, está hablando sobre el pueblo que es santo. Cuando habla sobre la persona santa, es que es la persona que ha sido separada. Por eso en el día de hoy Dios separa a las personas que creen y a las que no creen. Y especialmente las personas que creen, los separan especialmente de los que no creen. Entonces, ¿será que Dios nos separa solamente su puesto? ¿O será que Dios también cambia completamente de nuestro interior? ¿O del origen de nuestro interior?
Pero eso es algo que nosotros tenemos que saber dentro de nosotros. Es algo que nosotros tenemos que creer. Por eso, luego de que la verdad, la persona que ha sido separada, luego en los últimos tiempos, la verdad entrará en la vida eterna y luego los que no creen entrarán en el castigo eterno. Es algo que Dios nos ha mostrado de antemano. Por eso, las personas que han sido separadas, en las que creen y las que no, la verdad son las personas que entran en la vida eterna y los que reciben el castigo eterno. O sea, son separados completamente. Incluso ahora en este momento nosotros estamos siendo separados. Por eso, en 2 Corintios 6, 14, 20, que nos dice que nosotros nos apartemos a ellos, que nosotros nos apartemos de ellos. Y también nos dice que no toquemos lo que es impuro. O sea, nos ha separado a nosotros de este mundo. Y luego que nos dice, yo seré tu Dios y usted será mi pueblo, y yo seré tu padre y usted será mis hijos. O sea, nos ha separado completamente. Por eso el Espíritu Santo viene en nosotros y así es como se ha manifestado entre nosotros. Esto es la fe. Él desea manifestar su poder dentro de nosotros. Pero esto es manifestado solamente en los creyentes. O sea, es la personalidad de Dios. Dios manifiesta su naturaleza y también la obra que Él hace. Él manifiesta todas estas cosas. La verdad, nosotros somos personas más especiales que las personas que estuvieran oprimidas debajo de la ley. Las personas que estuvieron en la ley y cumplieron con los 10 mandamientos, ninguno de ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero en el día de hoy, ustedes y yo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nadie ha visto a Dios. Sin embargo, Dios es a quien ha creado toda la creación. Esto es algo que nosotros estamos creyendo en este momento. Pero entonces aquel que ha creado todo el mundo, ha venido en este mundo. Y la verdad, Él nació igual que todos nosotros, nació de una mujer y también Él creció de la misma forma. Y de la misma forma Él tuvo un trabajo, de la misma forma como un hombre. Pero así de forma Él es un hombre. Pero algo muy interesante es que en algún día el Espíritu Santo moró en Él y Él hizo la obra del Espíritu Santo. Algo que el hombre no puede hacer. A esa obra que el hombre no puede hacer. Es esa obra que Dios solamente puede hacer, esos milagros, esos prodigios y la verdad, esas señales que solamente Dios puede hacer. Esto es lo que manifestó. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Esto no es algo que yo hago, sino que es el Padre que ha venido en mí. Él es de lo que hace dentro de mí y así es como Él manifiesta especialmente esto. Pero si nosotros pensamos esto más profundamente, Él siendo hombre, Dios se manifestó a través de Él, que también Jesús que fue lo que dijo, esto no es algo que el hombre puede hacer, yo no lo hago esto a través del poder del hombre. Y la verdad es que las personas decían que dentro de ellos vengan las personas en sí, pero esto no es algo que la persona viene de Él, sino que es algo que el Padre ha venido en Él, y esto es algo que Él manifiesta, y así es como dice. Nosotros a través de Jesucristo hemos visto a Dios, pero Él subió al cielo, Él ascendió al cielo, Él subió en el cielo y así nosotros no lo hemos podido a ver. Pero entonces Él viene en nosotros a través del Espíritu Santo y Él se manifiesta entre nosotros al Espíritu Santo. O sea, aquel que nosotros no podemos ver, Él viene en la tierra y hace que nosotros lo podamos ver y luego sube al cielo y ya no lo podemos ver, pero Él viene en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero entonces el Espíritu Santo que viene en nosotros de la misma forma como vino en Jesús, se hace manifiesta la obra. De esta misma forma Jesús al venir de nosotros, Él manifiesta esa obra que Jesús hizo de la misma forma, de la misma forma. Por eso, ustedes me están mirando en este momento y yo, como ustedes con sus ojos me pueden ver, pero si ustedes cierran los ojos, ustedes no me van a poder ver. Pero entonces pues, ustedes sabrán que yo existo frente de ustedes porque doy mi voz. De esta misma forma, yo al abrir mis ojos los puedo ver a ustedes, pero si cierro mis ojos, ustedes no los puedo ver, pero ustedes ciertamente no existen. De la misma forma, Jesús ascendió al cielo, pero entonces nosotros no lo podemos ver. Esto es lo mismo que nosotros al cerrar los ojos, pero Él ciertamente existe.
Pero entonces nosotros al cerrar nuestros ojos, aunque nosotros no lo podemos ver, Él viene dentro de nosotros y Él viene dentro de nosotros para que nosotros también lo podamos sentir. Él viene personalmente en nosotros y mora dentro de nosotros y se manifiesta en nosotros. De la misma forma como nosotros hemos tocado la mano de Jesús, que nosotros hemos visto a Jesús con nuestros ojos, y Él, que en la imagen de Dios, Él se ascendió al cielo. Esto es lo único que nosotros no lo podemos ver en este instante. Pero entonces, esa imagen que nosotros podemos ver y tocar ha sido ascendido en el cielo. Pero ese poder, pero esa personalidad y esa naturaleza ha sido manifestado dentro de nosotros de la misma forma. Y así nosotros a través de Jesucristo, nosotros podemos hacer esa obra. Y eso es algo que se ha manifestado dentro de nosotros de la misma forma. Pero los cristianos de hoy en día están limitando, están negando y hasta tienen la incredulidad de la manifestación de Dios dentro de nosotros. Esa es la razón por la cual no lo pueden ver. Pero Dios verdaderamente se ha manifestado en nosotros y hace manifestar su naturaleza. Es por eso que a través de los cristianos Dios obra con sus prodigios y milagros. Él manifiesta los prodigios y los milagros. En nuestro país usa la palabra señales, pero en la Biblia dice señales, y en el texto original también dice milagros. Pero nosotros comúnmente podemos escuchar la palabra milagros, y en el texto en inglés también habla milagros. Pero estoy seguro que en el texto coreano está más cerca del texto original. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre señales y milagros? Pues su manifestación es igual. El hecho de que el paralítico se ha levantado, en la palabra del mundo utiliza milagros. Sin embargo, los cristianos llaman esto como señales. Aunque en su fenómeno, las señales y los prodigios son iguales. El milagro viene del significado de suerte o fortuna. Cuando habla sobre la suerte, está hablando no de algo que ha sido esperado, sino que algo que ocurrió casualmente, o si habla de la suerte. Sin embargo, las señales no es la suerte, no es algo que ocurre casualmente. Esto es la obra que el Señor ha prometido y es algo que será manifestado según la promesa. Por eso, en simples palabras, la palabra milagro no es algo universal, pero las señales es algo universal, es algo general. Cuando todo aquel que cree puede tener esto es manifestado. O sea, las personas que hoy en día que creen en eso tendrán estas señales y también las próximas generaciones. Eso se les llama señales. Por eso la obra que Jesús hizo no son milagros, sino son señales que son mostradas a los creyentes. Luego, entonces, ¿qué son los prodigios? Esa palabra que es algo más general, es un significado más amplio que las señales. Aunque las señales es algo que nosotros podemos sentir de la misma forma como la salvación, pero los prodigios habla de las señales que todo aquel puede sentir, que es algo, está hablando sobre eso, esas señales que vienen del cielo. De la misma forma como Elías oró por 3 años y 6 meses para que no lloviera, pero él oró y el cielo respondió. De la misma forma, estos son los prodigios, pero luego él oró y volvió a llover. Estos son los prodigios. De la misma forma como Moisés separó las aguas y luego él caminó y así el pueblo de Israel caminó por ello. Estos son los prodigios. Y luego a volver a orar, entonces los egipcios se ahogaron. Estos son los prodigios. Estas cosas que hablan sobre estos hechos que son señales del cielo son prodigios. Esto es algo que existe en el pasado y aún continuamente existe este tipo de señales. Por eso, en el día de hoy, ustedes y yo, cuando viene el Espíritu Santo, Él también hace que nosotros tengamos los señales y prodigios. Por eso, los santos de hoy en día tienen esa fuerza para poder tener estos prodigios y señales. Por eso, el Espíritu Santo viene en nosotros y Él hace su obra. Y por eso, a través de Él manifiesta las señales y los prodigios que vienen de Dios. Por eso, todos los creyentes en el día de hoy también pueden manifestar estas cosas. Pues así es como el Espíritu Santo obra. Esto es algo muy interesante. Por eso las personas que creen y las que no son completamente diferentes. El Espíritu Santo obra solamente en las personas que creen y el Espíritu Santo manifiesta su obra en ellos. Yo he escuchado a una mujer que había testificado de esta forma, que vivía en una casa de paja en el campo.
Pero una vez que había tenido un fuego en su casa y entonces había tenido, pues una vez, como ustedes saben, una vez que si la paja comienza a quemarse, no hay forma de poder apagar esto. Solamente pues uno tendría que destruir esa casa para que así pues pudiera parar el fuego. Pero si nosotros vemos el fuego pues al poner en la paja, ese fuego comienza a pues extenderse rápidamente. Pero digamos, si uno pues luego de, digamos, si uno puede, aunque uno pueda pues poner una toalla pues mojada en esto, pero entonces pues sabemos que esto, las cenizas vuelven a pues quemarse. Pero entonces en el pasado, pues entonces pues decían, ponían el hierro y entonces en las ollas de hierro, la verdad, pues entonces pero en ese instante, ese que era tan fuerte el fuego que había pues derretido hasta esas ollas de hierro. Pero entonces, una vez que estas casas de paja son pues quemadas, no hay forma de poder pues pagarlas. Pero entonces, así que ya ha comenzado el fuego, no hay forma de poder pararlo. Entonces esa mujer comenzó a gritar y entonces a decir auxilio y auxilio, pues, si alguien lo pudiera ayudar. Pero entonces comenzó a orar y entonces gritó, fuego, para. Pero entonces no lo dijo esto como diciendo, ay, para mostrarse, sino que lo dijo con toda fe, a fuego, párate, diciendo como si, sabiendo de que el Señor oraría con ella. Pero algo muy interesante es que ese fuego se apagó instantáneamente. Esto es un prodigio. ¿Qué fue lo que está hablando sobre que el Señor nos ha dicho que nosotros podemos tener los prodigios y estas son las señales del cielo, que también nos dice en Hechos 2:17 que en los posteros días derramaré mi espíritu sobre la carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos verán sueños. O sea, no es algo que está hablando de que el pasado en Moisés, sino que ahora en ese instante, de esta misma forma, está ocurriendo en este momento. Pero será nosotros, la verdad, esas promesas que el Señor nos ha dado no es algo que nosotros podemos juzgar con nuestros pensamientos. Nosotros cuando hablamos sobre los poderes, no solamente está hablando sobre eso, la sanidad de los enfermos, sino está hablando sobre los prodigios y las señales. Está hablando que nosotros tenemos el poder para poder tener los prodigios y las señales. Es algo que el Señor nos ha dado a nosotros, que solo ha dado algo especial a los santos. Ese es el poder que ha dado especialmente a los santos. En el pasado había una persona que había escuchado que había una persona que en África que había predicado, un evangelista, y entonces habían dicho en el radio que iba a venir un tifón, pero tenían que hacer un aviamiento, pero entonces en el gobierno no les aceptaba el hecho de hacer ese aviamiento porque iba a venir ese tifón, pero entonces él oró con todo fervor, con todos sus santos, y luego oró con todo fervor, pero entonces, aunque escuchaba muchas veces que venía el tifón, pero entonces había orado con todo su ser, que luego de que en ese momento, de que había terminado con ese aviamiento y luego de que había salido de ese país, había venido el tifón. Pero es algo muy interesante, es algo que el Señor, la verdad, la obra del Espíritu Santo que viene en nosotros, esa obra que viene. Pero ¿por qué será que nosotros no lo podemos hacer? Es que nosotros, como no tenemos la fe, tenemos esa credulidad, nosotros estamos limitando al Espíritu Santo. Por eso en el día de ustedes y yo, cuando decimos que el Espíritu Santo viene manifestado en nosotros, ¿qué es lo que significa en nosotros? No podemos pensar que el morar del Espíritu Santo en nosotros es un concepto. No es el hecho de que, el Espíritu Santo ha venido en mi corazón. El Espíritu Santo ha venido en mi corazón. No es un tipo de concepto. Es algo que nosotros estamos malinterpretando en estos momentos. Hay muchas personas que en el día de hoy están malinterpretando esto.
Si nosotros hablamos en simples palabras, nosotros vemos que entre personas tiene ese afecto y ese cariño. Si vemos a los asiáticos, ese afecto es algo que viene, pues tiene por mucho tiempo. Entonces, digamos, si un esposo se ha ido en el extranjero a trabajar, pero entonces la esposa siempre le escribe, ay, yo siempre te tengo en mi corazón, cariño, yo siempre te tengo en mi corazón. Y entonces también su esposo también le vuelve a escribir diciendo, ay, tú también estás en mi corazón y tú verdaderamente estás en mi corazón, aunque no le pueden ver en sus rostros. Se dicen entre sí de que ellos tienen en su corazón, o sea, tienen compasión entre sí. O sea, piensan que ellos tienen a ellos mismos en sus corazones. Pero entonces piensan que malinterpreta que de esta misma forma el Espíritu Santo está entre nosotros solamente como pensamientos. Esto no es lo que está hablando. O sea, el Espíritu Santo, la verdad, no es un ser que nosotros podamos solamente pensar. Y tampoco no es un ser que nosotros no podemos tener en nuestro corazón. Y tampoco como nosotros no lo podemos tener como las otras personas que están lejos. No es algo que está dentro de nosotros y solamente con nuestros pensamientos. Esto solamente es un simple pensamiento. Pero la verdad, el hecho que el Espíritu Santo ha venido en nosotros no es solamente un simple pensamiento, sino que Él no es, la verdad, no tiene ninguna imagen. Pero la verdad, su poder, su naturaleza y su personalidad ciertamente ha sido manifestado entre nosotros y nos domina a nosotros. Él es esa personalidad que es más fuerte que nuestra propia personalidad, ese poder que es más fuerte que nuestro poder y esa naturaleza que es más fuerte que nuestra naturaleza. Así ha venido a nosotros y nos domina a nosotros. Pero entonces las personas hoy en día, cuando dicen que el Señor ha venido en nosotros, piensan como esa compasión, como ese afecto, como ese cariño, diciendo que ese pensamiento que mora en nosotros. Pero Él no es un pensamiento, el Espíritu Santo es una realidad, es una realidad. En la Edad Media, en el pasado, la verdad, en ese tiempo pensaban mucho y así pues se desarrolló la filosofía. Pero en ese tiempo, la verdad, en el cristianismo, pues en ese tiempo, la verdad, no podían hacer nada con medio de esa cultura y esa cultura que tenían en ese momento. Y aunque esa filosofía haya sido evolucionada, la verdad, el cristianismo cayó pues en una gran dificultad. Pero esto es igual en el día de hoy. Pues si nosotros vemos en las figuras, en las esculturas, nosotros podemos encontrar esa persona que piensa. Es algo muy famoso, esa persona que piensa. Pero en el día de hoy, nuestra fe no es el hecho de pensar. No es el hecho de tener solamente esa idea, ese pensamiento. Pero entonces en el instante cuando no tiene ese pensamiento, ¿será que dónde estarán Dios? Dirán. Pero entonces algunas personas al escuchar la prédica dicen, yo pienso que el Señor está vivo, yo pienso que el Señor está vivo, pero ellos solamente piensan en ello. Pero dice que el Señor, que piensan que el Espíritu Santo está vivo. Entonces estas personas solo dicen que piensan en ello. Ellos solamente están morando como el Señor, como un pensamiento. El Señor no es un pensamiento, sí es una realidad, es una existencia, es algo real. Aunque nosotros no lo podemos ver en este instante, pero Él verdaderamente existe dentro de nuestro ser. También que nos dice en Jeremías 6:19, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Porque ellos han abandonado mis palabras y ellas han perseguido sus pensamientos. Han abandonado mi palabra. La palabra de Dios no es un pensamiento. La palabra de Dios es una realidad. La palabra de Dios es algo que existe ciertamente. Y es algo que la verdad es como nosotros, que verdaderamente ha venido en nosotros. Pero piensan que eso es un pensamiento. Pero así es como viene la instrucción. Si nosotros vemos en una jarra, si la ponemos en el agua al revés, nosotros podemos ver dentro de eso existe el aire. Pero entonces donde existe el aire no puede entrar el agua. Pero entonces cuando uno deja ese aire en el agua, nosotros vemos las burbujas. Por eso, de esta misma forma, si tenemos pensamientos dentro de nosotros, el Señor no puede orar dentro de nosotros, no puede entrar dentro de nosotros. La verdad es que esos pensamientos están limitando al Señor.
Cuando hablamos del día de hoy es a través de la fe. La verdad, eso no es un pensamiento, no es un tipo de pensamiento. Y la verdad, no es un concepto. El Señor no es un tipo de idea, un concepto. Y la verdad es que piensan siempre dentro de sí, pensando que, diciendo que dentro de ellos tienen el Señor. Pero la verdad, y malinterpretan esto como ese pensamiento que verdaderamente el Espíritu Santo ha venido en ellos. Pero la verdad, el Señor no es un concepto. De la misma forma como nosotros cerramos nuestros ojos, no podemos ver el Señor, pero existen las cosas. De la misma forma, el cielo, que esa tierra, esa carne que nosotros podemos ver ha subido en el cielo, pero el Espíritu Santo viene en nosotros. Por eso el Señor dice, el mundo no me ha visto, no me ha visto, pero ustedes me han visto. Pero el Espíritu Santo viene en nosotros y tenemos que hacer que Él haga la obra dentro de nosotros. Queridos hermanos, en día de hoy, esos pensamientos que ustedes tienen, la verdad, no podemos malinterpretar esto que esos son el Espíritu Santo. No podemos pensar que nuestras afecciones es la obra del Espíritu Santo. Las personas que creen, pero el hecho que no tienen el poder es esto. Entonces nosotros, aunque podemos orar mucho, pero el hecho que nosotros no podemos el poder es por esos pensamientos. El cristianismo es algo que nosotros podemos experimentar, es la experiencia, no es un simple pensamiento, no es el de pensar en nuestro corazón. Hay muchas personas que tienen una vida de fe buena en la iglesia, pero luego al estar ocupados no vienen a la iglesia y dicen, ¿usted va a volver a la iglesia? Ay, sí, ya no estoy ocupado, pues estoy pensando en volver. Por eso, estas personas cuando piensan que la vida de fe es un mero pensamiento, entonces obviamente cuando están ocupados no van a volver a la iglesia. Como piensan que el trabajo es un pensamiento y también piensan que la fe también es un pensamiento, entonces dejan a un lado la fe. Pero la verdad es que es una realidad en nuestra fe. Cuando nosotros pensamos en nuestros padres, no es el hecho de que así nosotros físicamente los tomemos a ellos. Esto no significa que nosotros, solamente no es el hecho de que nosotros solamente estemos pensando. Solamente es tener compasión. Nuestra fe no es solamente pensar, sino que tiene que venir en nosotros. La verdad, Él tiene que venir en nosotros y tiene que manifestar su poder en nosotros, su obra dentro de nosotros. Les bendigo en nombre de Jesús que reciben el poder de Dios. En este momento, al orar, oremos con todo fervor para que nosotros podamos verdaderamente experimentar al Espíritu Santo, ese poder, que no es un simple pensamiento, sino es una realidad. Si es la verdad, ese poder del Señor, para que ese poder pueda venir dentro de nosotros, para que pueda cambiar nuestros corazones, para que nosotros pueda cambiar nuestra vida. Vamos a orar todos juntos.